Vamos a comenzar el estudio de hoy. Busquemos San Mateo capítulo 8, el versículo 23 hasta el 27 vamos a leer. San Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27 dice: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Hasta el versículo 27 hemos leído. Nuestro Señor Jesucristo habitualmente estaba yendo de un lugar a otro, anunciando la palabra, también manifestando milagros en distintos lugares. El Señor Jesucristo, que vino desde el cielo, estaba mostrando a los discípulos de qué manera Dios estaba trabajando, de qué manera Dios estaba mostrando su poder a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta escena en particular nos hace meditar sobre la actitud que Jesús tenía ante las dificultades, en este caso ante la tempestad, porque en la Biblia cuando se habla de tempestad se refiere, ¿no?, a una situación que es abrumadora para la vida de la gente, ¿no? No es una situación que las personas quieran vivir. O sea, ¿quién quiere estar en medio de una tempestad, de un diluvio? Por ejemplo, cuando en nuestro país ocurre algún tipo de catástrofe natural, por ejemplo, cuando han habido los terremotos y luego han habido tsunamis, ¿no? Ha ocurrido un gran desastre, ¿no?, en los lugares donde ha llegado este tipo de situaciones. También hemos visto hace poco digamos, en la quinta región cómo lamentablemente se produjeron, digamos, distintos incendios. Así muchas personas fueron damnificadas por medio de estas situaciones, ¿no? Entonces, digamos que en nuestra vida a veces llegan situaciones equivalentes a la tempestad, ¿no? O sea, situaciones que ponen a prueba en algún sentido en nuestro carácter o cómo nosotros podemos soportar este tipo de dificultades, ¿no? ¿No es así? Entonces, acá en la Biblia nos relata una historia en la que el Señor Jesucristo sube, dice, a una barca y luego estaba en medio del mar, pero de repente una tempestad tan grande empezó a levantarse en el mar, o sea, como para estar atemorizado, ¿no? Era una situación muy difícil para los discípulos, era una situación muy difícil para la vida de los discípulos. Entonces, mientras ellos estaban en ese lugar, ellos podían sentirse, ¿no?, muy difíciles, muy asustados. No podían tener paz en su corazón, ¿no es así? Entonces acá la Biblia dice, ¿no? Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. O sea, este es el versículo que nos debe llamar la atención. Se levantó una tempestad tan grande que las olas, dice, cubrían la barca. O sea, que el agua estaba entrando a la barca. Digamos que las personas que han andado en bote, ¿no?, por el mar, a veces cuando nosotros damos un paseo, ¿no?, por el mar, alguien mirando a las olas, el mar tan imponente, creo que ya uno se asusta, ¿no? Pero digamos que dentro del barco, dentro del bote en este caso, entra agua. Ustedes, ¿no?, si estuvieran en esa situación, ¿cómo se sentirían realmente? ¿Pueden tener tranquilidad? ¿Pueden tener, digamos, el temple, la calma para estar en esta situación? Creo que cada uno de nosotros dudaría, ¿no?, por un momento acerca de por qué yo me vine a meter a este lugar, ¿no? ¿Por qué yo tuve que entrar dentro del mar? Sería mejor que me hubiese quedado en el otro lado. ¿Para qué tenemos que cruzar el mar? Además, teníamos que esperar que la tempestad estuviera calma, que no hubiera tanto viento.
Sería mejor que no cruzáramos ahora. Teníamos que haber cruzado mañana o tal vez esperando que se baje la tempestad. Entonces alguien puede empezar a ver la situación, ¿no? Puede empezar a pensar, me parece que no fue buena idea, ¿no? Digamos que atrevernos a cruzar en este momento. Además, una situación que acá nos llama la atención es que Jesús dice estaba durmiendo. Esto es muy interesante, ¿no? Digamos que ante una situación, ante una dificultad, ¿cómo alguien puede estar durmiendo? ¿Cómo alguien puede estar tan calmo, tan tranquilo? O sea, mínimo debería estar desesperado tratando de orar a Dios, tratando de pedir la misericordia a Dios. Pero Jesús estaba dormido. Entonces nos hace pensar, ¿cuál era el corazón de los discípulos y cuál era el corazón de Jesús? O sea, ¿en qué estado estaba el corazón de los discípulos y en qué estado estaba el corazón de Jesús? Si lo comparamos, podemos ver la actitud que ambos tenían, ¿no? El grupo de los discípulos y el grupo de Jesús. Primero vamos a analizar el estado mental de los discípulos. ¿Cómo estaban ellos? En el versículo 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. El estado mental de los discípulos, ¿cómo está? ¿Están tranquilos? ¿Están seguros de que van a pasar al otro lado? ¿O están cautivados por la situación? ¿Cómo están viviendo ellos? Ellos están cautivados por la situación, ¿no? Que es demasiado difícil, demasiado apremiante. Es correcto, ¿no? Pero vemos que ellos buscando a Jesús le piden, ¿no? Sálvanos que perecemos, sálvanos. Pero el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué estaba haciendo antes de ello? Estaba durmiendo, ¿no? Profundamente estaba dormido. Entonces ahora vamos a ver un poco sobre el corazón de Jesucristo. El corazón de Jesucristo o el cuerpo de Jesucristo, ¿dónde estaba? Estaba en la barca con los discípulos, ¿no? En el mismo lugar de la situación que estaban los discípulos, ahí también Jesús estaba, su cuerpo permanecía en ese lugar. Pero vamos a ver, ¿no? El ser humano está compuesto no solamente del cuerpo, sino que también existe el mundo interior, ¿no? Dentro de nosotros existe un mundo interior que por sí solo a veces está pensando, está sintiendo o está planeando también dentro de nuestro corazón, como si fuera que hubieran dos partes, ¿no? Por una parte está el mundo físico y por otra parte está el mundo espiritual o digámoslo así, el mundo interior de la persona. Entonces digamos que ustedes están pensando en viajar, ¿no? En viajar a otro país. Ya digamos que van a ir a Brasil, ¿no? Van a viajar a Brasil. Ya su cuerpo actualmente está, digámoslo así, ¿no? Si están en Chile, ya vamos a imaginar que todos ustedes están en Chile. Están en Chile, pero su corazón y su mente ya se ha trasladado a Brasil. ¿Me comprenden? O sea, no es necesario que su cuerpo haya viajado, sino que ya su mente, su corazón, sus pensamientos están cautivados en Brasil, ¿no? En Brasil yo voy a conocer y tantas cosas, como por ejemplo, voy a conocer la estatua del Cristo Redentor, voy a poder conocer las playas de Brasil, ¿no? También alguno que es fanático del fútbol, ¿no? Yo quiero conocer el estadio Maracaná, que es tan famoso. Entonces, su mente y su corazón ya viajaron a Brasil, pero su cuerpo se está quedando todavía en Chile. Entonces, dos mundos que están funcionando en paralelo, ¿no? De una misma persona. Entonces, vamos a pensar en Jesús. El Señor Jesucristo, ¿dónde estaba? Estaba en la barca. Los discípulos, ¿dónde estaban? También ellos estaban en la barca. Pero el corazón de los discípulos, ¿dónde estuvo? El corazón de los discípulos estaba en la barca también. En otras palabras, el corazón de los discípulos estaba en la situación, ¿no? En la tempestad. Pero el corazón de Jesús, ¿dónde está? El corazón de Jesús está ya al otro lado. Ya pasó ese mar, esa tempestad. Entonces, esta enseñanza es tan apropiada para la vida de cada uno de nosotros, porque en muchas ocasiones cuando tenemos alguna situación, ya sea
económica o enfermedad o algún problema que nos está aquejando. ¿Acaso ustedes no se cautivan en la situación? ¿Acaso ustedes no están pensando habitualmente en el problema que está aconteciendo ahora? Alguien que tiene deuda, alguien que tiene problema, alguien que tiene alguna dificultad personal. Ustedes también viven así, ¿no? Atados a su situación. Por lo tanto, padecen, ¿no? Sufren, se angustian también, se estresan bastante. A menudo yo le digo a mi esposa, ¿no? ¿Por qué tú te estresas tanto por la situación? Tanto estás abrumada, agobiada. Yo realmente en algunas ocasiones siento la presión de algunas cosas, siento la inquietud por ciertas cosas, pero pensando, ¿no? Muchas veces en la palabra de Dios y en el corazón del Señor, a veces siento gran descanso en mi corazón. Puedo sentir mucha paz, puedo sentir que ya Dios me ayudará en este asunto. Cuando me siento así, entonces mi estado de ánimo también cambia, ¿no? Yo puedo estar tranquilo, o puedo tomar agua sin problema, puedo comer algo sin problema, pero alguien que tiene mucha tensión de su corazón, que está muy abrumado por la situación, ni siquiera a veces puede probar la comida. Alguno ni siquiera puede dormir bien, ¿no? Entonces, esta enseñanza para nosotros es muy importante porque hay una diferencia, ¿no? Entre el mundo del corazón de Jesús y el mundo del corazón de nosotros. Cuando nosotros vivimos, habitualmente nuestra característica es como estar bien inmersos en las situaciones que nos toca vivir, principalmente los problemas que nos toca vivir. Estamos bien abrumados por la situación. Pero si nosotros recibiéramos el corazón de Jesucristo, nosotros podríamos sobrepasar la situación aunque estemos en medio de la dificultad. ¿Sí me comprenden? Entonces muchas personas viviendo de esa manera están angustiados, deprimidos, están preocupados, ¿no? Pero si nuestro corazón se trasladara a otro lugar, si nuestro corazón pudiera viajar como si fuera en el tiempo, ¿no? Si nuestro corazón fuera hacia adelante, entonces también nuestro estado de ánimo también cambiaría. Podríamos tener, una perspectiva muy diferente, ¿no? En mi caso, ¿no? En el año 2016 ocurrió una tragedia, ¿no? En mi familia. Yo estaba en Buenos Aires participando en una actividad. De repente recibí un llamado por teléfono. ¿Qué pasó? Me contaron que mi padre había fallecido, había muerto. Esto para mí fue un balde de agua fría, ¿no? Porque yo por más que pensaba decía, pero ¿cómo? Mi padre no estaba enfermo, no tenía tanta edad. ¿Qué ocurrió? Yo quedé como si fuera en estado de shock, ¿no? O sea, no podía creerlo. Para mí era una noticia, terrible. Además que como estaba en otro país, me sentía más abrumado. Entonces seguía trabajando en la actividad. Me acuerdo que estaba reparando una impresora en ese tiempo. Me mandaron a revisarla. Pero en mi cabeza, ¿no? Se quedó un espacio, ¿no? Un vacío extraño. Pasando unos minutos, de repente yo tenía deseo, ¿no? De escuchar la predicación, la palabra de Dios. ¿Por qué? Estaba muy abrumado. Luego tuve la oportunidad de conversar con mi tía. Ella me contó todo lo que había ocurrido, ¿no? Había sido un accidente. Fue un accidente fatal. Así mi padre falleció. Entonces al principio, ¿no? Cuando vi la situación estaba muy preocupado y angustiado. Pero pasando un momento, cuando empecé a meditar en esta situación, me puse a pensar, ¿no? Mi padre es verdad que falleció. Es verdad que tuvo un accidente grave. Pero, ¿dónde yo puse mi enfoque? Ya, aunque es verdad que ahora mi padre falleció, pero ciertamente él irá al reino de los cielos. O sea, yo había tenido la oportunidad de predicarle a él antes de ese momento. Le había explicado detalladamente el Evangelio. Yo le dije que
nosotros por nuestras obras no podemos entrar al reino de los cielos. Pero si nosotros podemos creer en Jesucristo, que limpió nuestros pecados, somos justificados, limpios, santificados. Yo le había explicado esto a él, ¿no? Entonces mi padre había aceptado el Evangelio, había creído en Jesucristo, había recibido la salvación. Entonces para mí pensar en esto, pensar en desde este ángulo, me ha dado la tranquilidad perfectamente en mi corazón. Me ha hecho entender. Sí, es verdad que mi padre falleció. Es una pérdida, ¿no? Es algo, fue una tragedia. Pero cuando yo podía mirar más allá de la situación, cuando podía mirar más allá de lo que ocurrió, ¿no? Una tragedia, en mi corazón llegaba paz. Así realmente es verdad que ocurrió esta situación, pero mi Padre estará en el reino de los cielos. Esta meditación, ¿no? Esta, digamos, conclusión que sacaba en mi corazón, me trajo mucha paz. Entonces cuando yo viajé de regreso a Santiago, llegando al lugar donde estaba el cuerpo de mi padre en el ataúd, mirando, ¿no?, el rostro de él, su rostro parecía con mucha calma. Entonces mirando esa escena yo podía sentir, si es verdad que el cuerpo de mi padre está acá, es verdad que ha sido una tragedia, ha sido un accidente grave, pero ¿dónde está su alma y su espíritu? La esperanza que yo tenía en mi corazón era clara. Mi padre ha ido al reino de los cielos. Así se quedó, ¿no? En mi corazón, paz, tranquilidad. ¿A qué punto yo tenía tranquilidad y paz? Al punto que algunos familiares, ¿no?, estaban consideraban, ¿no?, que estaba muy tranquilo. Yo, digamos. Yo también, ¿no?, me llamaba la atención porque no es que yo no tenía pena, no tenía dolor, pero mi corazón se trasladó, hacia el lugar, ¿no?, hacia un lugar donde podía haber esperanza, donde podía haber tranquilidad, donde podía haber paz. Entonces pude experimentar que aunque yo no he ido, ¿no?, al reino de los cielos, pero pude viajar por un momento al reino de los cielos pensando en la vida de mi padre, ¿no?, que en ese momento había fallecido. Entonces, mirando acá la Biblia, el libro de San Mateo capítulo 8, el Señor Jesucristo con su cuerpo estaba en la barca, estaba en la situación, estaba en la dificultad. Pero su corazón, ¿a dónde había llegado? Hasta el otro lado. Ya Jesucristo había pasado esa tempestad, ya en el corazón de él estaba al otro lado. Por eso, ¿cómo le dice a los discípulos? Veamos acá el versículo 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces acá es donde nos hace entender que la vida de creencia se hace por la fe. Entonces todos conocemos la definición de fe, ¿no? Bueno, si no la conocemos, busquemos acá. Vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 11, el versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya, aunque no lo ve, aunque no lo puede ver con sus ojos, pero lo espera, también lo cree, tiene la convicción de que así va a ocurrir. ¿Es así? Bueno, de la misma manera, ¿no?, las personas que viven en esta tierra, en este mundo, si ven su situación, si ven su carácter, si ven su forma de ser, nunca podrán decir, yo soy una persona sin pecado, soy una persona justa, limpia, santa. Jamás pueden hablar así. Pero si nosotros podemos ocupar fe, si podemos utilizar la fe, en ese momento podemos decir que ya nosotros fuimos justificados, fuimos santificados. Por la sangre de Jesucristo hemos sido justificados. Veamos una palabra. El libro de Romanos, capítulo 1, el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ya, según el versículo 17 dice que, ¿cómo se revela la justicia de Dios?
Por la fe, dice. Por la fe puede ser revelado en mí la justicia de Dios. La justicia de Dios es que Él envió a Jesucristo a morir a este mundo, cargando el pecado del mundo, nos ha hecho justos, nos ha dejado limpios, santos. Esto es la justicia de Dios. La justicia de Dios no se enfoca en cuántas cosas buenas la persona hizo, sino que la justicia de Dios tiene su protagonista, tiene su centro, es Jesús. Entonces el Señor Jesucristo es quien murió en la cruz por el pecado y luego Él resucitó para nuestra justificación. Así está escrito en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 25. Fue resucitado para nuestra justificación. Por lo tanto, la fe para ser justificado sería, digamos, la fe de creer en Jesús quien ha lavado todos mis pecados. Pero luego dice, y para fe. Es decir, que nosotros necesitamos fe para la vida espiritual. Necesitamos tener la fe para poder llevar nuestra vida. Entonces la fe viene a ser la definición que hemos visto, ¿no?, en el libro de Hebreos. Vamos a ver otra vez, ¿no? Hebreos capítulo 11, el versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros no lo vemos, pero lo creemos, ¿no es así? Entonces, ¿cuál era el corazón de los discípulos? Ellos cómo se estaban sintiendo, ¿no?, en medio de la situación, en medio de la tempestad, cómo estaban bien abrumados. Pero el Señor Jesucristo les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, ¿cuál era el problema de ellos? Era que su corazón, que estaba, digamos, en la situación, no se ha trasladado ¿hacia dónde? Hacia el otro lado de esta tempestad, ¿no? Su corazón estaba solamente enfocado en la situación. Es decir, que ellos no estaban usando fe en sus corazones. Entonces, para recibir la salvación, usamos fe. Fe. ¿En quién usamos fe? En Jesucristo. Sí, verdad que nosotros no hemos visto a Jesús, pero tenemos la fe de que Él ha pagado por nuestros pecados, que nos ha limpiado. Y luego, para la vida, ¿no?, para llevar nuestra vida, debemos vivir por la fe. ¿Qué significa eso? Debemos confiar en que el Señor está con nosotros. El Señor nos acompaña, el Señor nos guía, el Señor nos dirige. Ahora, en la Biblia aparece que Jesús o el Señor, ¿no?, el Mesías, recibe dos nombres. El primer nombre es Jesús. Jesús significa Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Esto es la fe de la salvación. Es creer que Jesús llevó mis pecados, me justificó y me limpió. Pero existe la segunda fe, que es el segundo nombre de Jesús es Emmanuel. Emmanuel, ¿qué es lo que significa? Dios con nosotros. Entonces, si nosotros podemos vivir creyendo que el Señor está con nosotros, que nos acompaña, que nos guía, que nos cuida, entonces, ¿cómo ustedes podrán ver las situaciones desde hoy en adelante? Llevando la vida de creencia, muchos problemas y dificultades surgen, pero en sus corazones. Si ustedes pueden mirar, no la situación que están pasando, sino que pueden ver al otro lado, ¿no? Es decir, que ya pasando esta tempestad, ¿no?, pasando esta dificultad, poniendo mi corazón al otro lado. Esto viene a ser la vida de creencia. Es no inmiscuirme con la situación, ¿no? No es estar en medio de la dificultad, estar sufriendo por la situación, sino que al principio, aunque llega la aflicción, llega la situación, pero luego, teniendo en sus corazones presente cuál sea la voluntad de Dios, proyecto de Dios, poder trasladarme hasta el lugar donde ya Dios ha resuelto todas las cosas, ¿no? El Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dijo? El versículo 26, volvamos a Mateo 8:26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, dice, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Reprendió al mar. Ya, cálmate, ¿no? Cálmate. Se calmó, ¿no?
estuvo tranquilo. Entonces, si nosotros en nuestro corazón tuviéramos, ¿no?, el corazón de Jesucristo, ¿cómo nosotros viviríamos en este mundo? Aunque se levantan problemas, dificultades y situaciones, pero nuestro corazón puede estar en medio de la paz, ¿no? No es que no hay problemas, no es que no sufren dificultades, pero la actitud, es decir, el corazón debe trasladarse ¿a dónde? Al otro lado, ¿no? No estar en medio de la situación. Su cuerpo está en la situación, ¿no?, pero su corazón, siendo libre de la situación, poder pasar al otro lado. Todos nosotros, llevando la vida espiritual, llevando la vida de creencia, no estemos asociados a la situación. También no miren ustedes su situación, tampoco miren sus defectos, tampoco miren sus debilidades, sino que mirando al Señor Jesucristo. Jesucristo es quien me limpió, Jesucristo es quien me santificó, Jesucristo es quien perdonó todos mis pecados. Si ustedes miran al Señor Jesucristo, su situación, su debilidad, su problema no es suyo, es del Señor. Entonces no piensen en querer solucionar el tema del pecado principalmente, ¿no?, sino que confíen solamente en Jesucristo, quien ha hecho todas las cosas por nosotros. Confíen en el que el Señor Jesucristo ya ha llevado sus pecados, les ha perdonado perfectamente, les ha hecho justos, les ha hecho santos, les ha hecho perfectos delante de Él. Ahora nosotros, confiando en ese Señor, vivamos una vida avanzando, siendo guiados por el Señor y recibiendo la gracia del Señor en cada momento. Gracias por el tiempo de hoy. Así vamos a culminar el estudio de hoy. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos en esta mañana nos ha permitido compartir la palabra. Señor, nosotros queremos vivir confiando solamente en su palabra, Señor. Aunque en nuestra vida vienen las situaciones y dificultades, sin enredarnos con la situación, queremos vivir realmente pensando en Dios, quien nos ayudará, quien nos bendecirá, quien nos sacará de todas las dificultades. Señor, gracias por este tiempo que nos ha permitido compartir la palabra. Esperamos que nos siga acompañando. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.